Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. La vista es nuestra ventana al mundo y cuidarla nos permite seguir disfrutando de cada detalle de la vida. Con el paso de los años, nuestros ojos cambian, pero ¿qué podemos hacer para mantener una buena salud visual en la madurez? En este episodio de Hablando en Plata tenemos como invitada a la doctora Daniela Álvarez Asensio, médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac con especialidad en oftalmología por la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Tiene un montón, ha estudiado en Estados Unidos, tiene estudios en Canadá y bastante experiencia en este tema. Es certificada por el Consejo Mexicano de Oftalmología, cuenta con alta especialidad en glaucoma médico y una segunda alta especialidad en glaucoma quirúrgico. Ejerce su práctica privada en el Centro Médico ABC de Santa Fe. Bienvenida, doctora Álvarez, ¿cómo que prefieres que te diga? Hola, Daniela, está perfecto. Bueno. Muchas gracias, sí. Muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que a veces nos confiamos, o sea, sí vamos, sí empezamos a ver menos por la graduación, etcétera, pero pocas veces hacemos caso a como preventivo y a entender cuáles son los principales problemas de salud visual. Yo me imagino que como todo en nuestro cuerpo, la vista va experimentando cambios normales con el paso del tiempo. ¿Es así? ¿Y cuáles serían? ¿Qué distinguiría cada etapa? Sí, no, por supuesto. Mira, yo siempre digo que a la gente que no usa lentes se le olvida que tiene ojos hasta que tiene un problema de la vista. La realidad es que no hay una cultura de prevención, no hay una cultura de medicina preventiva y de irte a revisar los ojos si es que no usas lentes, a ninguna edad. Y la gente que no tiene ningún problema desde temprano acaba yendo generalmente en etapas muy tardías. Ese es como el principal problema al que nos enfrentamos los oftalmólogos, que las personas, sobre todo en la tercera edad, llegan con problemas avanzados. Esto es muy importante mencionarlo porque la mayoría de los padecimientos por los cuales sí podemos perder la visión, de forma irreversible, son completamente asintomáticos en los primeros años. Entonces, aquí es súper importante la medicina preventiva, ¿no? Los hallazgos tempranos de las enfermedades, que realmente es lo que nos permite hacer intervenciones oportunas. Entonces, por supuesto que los ojos van envejeciendo junto con todo el cuerpo. Yo siempre bromeo un poco que en realidad estamos diseñados para vivir como 30 años y después de eso todo empieza a envejecer y nosotros lo vemos también en el ojo. Entonces, si tú piensas en el ojo como un órgano que va envejeciendo, efectivamente todo va cambiando, ¿no? Y empieza, si nos vamos como de afuera para adentro, empieza desde los cambios en párpados. Y los cambios en párpados, en la piel, en la laxitud de los tejidos, que para muchas personas es únicamente un tema estético. También hay temas funcionales súper importantes. O sea, la posición de los párpados y la función de los párpados nos sirve tanto para ver. O sea, un párpado caído te puede tapar un porcentaje del campo visual muy significativo. Eso se llama ptosis. Entonces, también hay cirugía de párpados que es funcional. Otras cosas que se llaman entropión o ectropión, donde la posición de los párpados también cambia. Eso nos puede generar muchísimos problemas de resequedad, de superficie ocular. Entonces, de afuera hacia adentro empezamos con cambios en los párpados que pueden ser funcionales. La gente cree que es normal que porque tiene 80 años ya debe traer el párpado a medio ojo, ya debe de cansarse de levantar las cejas para poder levantar el párpado, levantar la barba para alcanzar a ver, y esto pues es completamente patológico, es algo que además tiene tratamiento. Estas ¿no? son algunas de las cosas que dices que si se ven a tiempo o que si no se ven a tiempo luego no son reversibles, ¿o qué ejemplos nos das de eso? No, de las cosas que son irreversibles, por ejemplo, el glaucoma. O sea, el glaucoma es el glaucoma y la degeneración macular, que son las causas de ceguera irreversibles más frecuentes en el mundo. Para que tú empieces a tener síntomas de glaucoma, del tipo más frecuente de glaucoma,
tienes que haber perdido aproximadamente el 40% del campo visual. Wow. Es muchísimo. Entonces tú puedes tener un glaucoma temprano, moderado, incluso uno moderado tardío y no tener ni un síntoma. Y el problema es que las personas, al no revisarse, cuando llegan a hacerse lentes, a decir que se caen mucho, que se tropiezan, es cuando te das cuenta que no era otra cosa, ¿no? Más que glaucoma, que en etapas tardías es muy difícil de tratar, en el sentido de que ya no podemos revertir nada. Cuando un glaucoma llega al diagnóstico, lo único que podemos hacer es Detener. frenarlo. Exacto. Entonces lo detienes cuando ya hay una pérdida importante. La otra cosa es la degeneración macular relacionada a la edad. Esta también es una patología que empieza a dar síntomas cuando ya hay un daño generalmente irreversible en algunos casos, o cuando hay un daño más difícil de controlar. Entonces, estos dos, tanto el glaucoma como la degeneración macular, sí se pueden intervenir de forma oportuna, y eso es algo que todo mundo tiene que saber. O sea, no por llegar a cumplir 100 años tienes que estar ciego a los 100 años. Yo tengo pacientes de más de 100 años que pueden ver ¿De verdad? 20/20, que pueden leer, por supuesto. ¿Por qué? Porque también hay otra causa, algo que todos vamos a tener si llegamos a cierta edad, que es la catarata. Ujú. La Mi catarata mamá la es tuvo. básicamente, nosotros tenemos un lente adentro del ojo. A través de la pupila, que vemos negro, ahí atrás hay un lente que es como una luneta, como una M&M, que es totalmente transparente, y así nacemos. Y ese mismo tejido es el mismo desde que nacemos, no se recambia por completo, entonces obviamente va envejeciendo. Y en vez de ser transparente como un cristal, empieza a hacerse opaco y empieza a tener color. De hecho, las cataratas muy avanzadas son cafés, rojas, negras, intensas, así las sacamos como si fuera un chocolatito del ojo. Eso afortunadamente ha ido disminuyendo y hay un poco más de conciencia de la gente de operarse las cataratas tempranas. Y esto lo digo porque antes, hace más de 50 años, para quitar una catarata, te tenías que esperar a que la catarata madurara mucho, porque la cirugía era muy invasiva. Teníamos que abrir todo el ojo, sacar el cristalino o el lente completo, cerrar. Era una recuperación tardada, era una cirugía con muchísimos riesgos. Y hoy en día tenemos un procedimiento que podemos hacer en la mayoría de las cataratas que se llama facoemulsificación, que hacemos toda la cirugía de catarata, la sacamos a través de una incisión de 2 milímetros. Entonces es una cirugía de recuperación rápida. La mayoría de las personas a las 24 horas ya está viendo mejor. Es una cirugía en la que a la mayoría de los pacientes o a muchos les podemos ofrecer implantación de lentes multifocales para que vean en todos los rangos de visión, que vean de lejos, que vean intermedio, que puedan leer. Pero entonces sustituyen lo que quitan. Exactamente. Pero ponen un lente, porque Entramos- yo me acuerdo con mi mamá que eso nos dijeron, es que pusimos un lente, como que habían quitado y puesto un lente, y mi mamá era muy feliz. Exactamente. Imagínate que para que la luz entra y para que llegue a la retina, donde después se va hasta el cerebro, donde nosotros interpretamos las imágenes, necesita como un poco la guía de los lentes, ¿no? Uno es la córnea, que es el lente de hasta delante del ojo, luego pasa a través de la pupila y a través del cristalino. Si tú quitas un cristalino de una persona y lo dejas sin lente intraocular, que puede llegar a pasar en complicaciones en algunas enfermedades, en golpes, que el cristalino se luxa, etcétera, necesitas ponerle al paciente un lente de contacto súper grueso con muchísimas dioptrías, ¿no? Entonces, justamente lo que hacemos generalmente en la planeación de un procedimiento de quitar la catarata es poner un lente intraocular. Oye, en total ignorancia, pero ¿será que la gente actúa más con las cataratas porque, por lo que me describía a mí mi madre, es como que más molesto? O sea, reducir el campo visual, por ahí no te das cuenta que estás viendo menos, pero aquí como que es algo estorboso. ¿Es verdad o nada que ver? No, absolutamente. Justamente la catarata, los pacientes empiezan a, uno, sentir que ven más borroso, Exacto. a sentir como que disminuye la nitidez de las imágenes, ¿no? Como, o sea, sí alcanzo a ver, pero no veo nítido. Los colores pierden fuerza. Entonces se ve todo a lo mejor a través un poquito como vidrio esmerilado. El problema es que también hay una neuroadaptación y esto pasa a través de muchos años. Entonces la gente se tarda a veces realmente en que le baje la capacidad visual de forma súper significativa. Pero es verdad que la catarata es mucho más sintomática
y a veces más temprano que enfermedades como glaucoma o degeneración macular, donde nuestro cerebro hace una neuroadaptación y no vemos hoyos en el campo visual, no vemos defectos, Y nada más, porque exacto, como más nada chico, más, ¿no? pero no se ve así, o sea, como que no se No. identifica y nada más empiezas a tener más caídas o al leer te pierdes un poco, cosas así, pero la catarata sí da estos síntomas. Algo muy chistoso de la catarata es que al principio en algunos pacientes puede generar una cosa que se llama second sight, así se le llama. ¿Por qué? Porque otro de los cambios que hay en este mismo lente donde se forma el cristalino, donde se forma la catarata, que es el cristalino, es la presbicie. Entonces, cuando nosotros nacemos y durante nuestra infancia, juventud, el cristalino tiene flexibilidad y esa flexibilidad permite que tú puedas como enfocar a diferentes distancias. Entonces, por eso tú puedes ponerte un dedo enfrente y enfocar tu dedo y ver borroso todo lo de atrás, o enfocarlo de atrás y ver borroso tu dedo, y eso es tu cristalino haciéndose flexible, Ajustándose. cambiando cambiando de forma, sobre todo. Entonces, se va endureciendo junto con la opacidad y junto con el color, y entonces ese endurecimiento hace que las personas empiecen a ver que no pueden enfocar de cerca, ¿no? No puedes enfocar de cerca, tienes que empezar a crecer las letras, tienes que empezar a alejarte las cosas para poder llegar a leer, y esa es la presbicie. Que es la vista cansada La que le vista llaman. cansada tal cual. Pero en algunos pacientes pasa algo muy chistoso. Dentro de los cambios que hay de este lente, hay cambios refractivos. Cuando nosotros decimos refractivo, significa que cambia lo que conocemos como graduación. Entonces, empieza a haber un poco de miopización, que significa que te vuelves más miope. Entonces, muchas personas empiezan a ver un poco mal de lejos, pero les vuelve la capacidad para ver de cerca. Ok. Y entonces eso puede suceder en muchos pacientes y es como uno de los primeros síntomas de catarata. Si tú ya tenías presbicie y de pronto estás pudiendo leer bien, eso, aunque no lo creas, es un signo de catarata. Ve al oftalmólogo. Exacto. Y básicamente. seguramente si te haces una prueba que no las hacemos porque son pruebas que hacemos más para otros padecimientos, pero si te haces una prueba de visión a color, seguramente la tienes disminuida. Si te haces una prueba de visión al contraste, que la visión de contraste es algo tan tonto como que tú puedas servir, por ejemplo, leche en una taza blanca y puedas entender el contraste de las dos superficies, Ok. o que puedas ver un lente de contacto flotando en una solución. Eso es la visión de contraste, que también se pierde, ¿no? Y que aunque no lo creas, pues sí lo usamos para muchísimas cosas en la vida diaria. Entonces, yo te diría que las que son más notorias de los cambios de envejecimiento del ojo, obviamente es la presbicie. Que ese es todos. Yo Pues no sé, sí casi es todos. todos, pero los miopes, una persona miope puede tener 65, 70 años y puede poder leer. Ok. Porque la miopía, esto es algo muy complejo de explicar en audio, pero la miopía compensa la falta de flexibilidad del cristalino y permite que algo que está cerca sí enfoque en la retina. Entonces, un paciente que a lo mejor usa un -6, -8, -2 para ver de lejos, muy probablemente pueda tener quitarse los lentes y leer perfecto su celular, el periódico, lo que sea. Y esto es algo importante que entender. Eso no significa que no tengas catarata, eso no significa que tu ojo no está envejeciendo, eso no significa que no te tienes que revisar. Pero qué interesante, porque eso explica también por qué es tan diferente a la edad a la que cada quien le da, porque hay otros factores. No es solamente la edad un factor que lo afecta, sino tiene que ver con otras condiciones que estén sucediendo en el ojo, y probablemente no solo en el ojo, que tengan que ver con cómo se manifiesta. O sea, hablaba de no solamente el ojo, lo que decías del párpado, que yo la verdad ni lo había considerado. Entonces, hay otras cosas. Entonces, pero de que puede pasar, de que va a pasar en algún momento, es muy posible que va a pasar. Estas serían las enfermedades principales o los padecimientos principales que ocurren con el paso del tiempo, ¿correcto? Sí, los principales sí, pero también te diría que el ojo seco es un padecimiento que vemos súper frecuente y que sí aumenta en la edad adulta y que sí aumenta todavía ¿Qué más. es el ojo seco? No tengo idea. El ojo seco, todo mundo se imagina que solo es que te falta lágrima, pero no. El ojo es un órgano interno, pero que está expuesto. Si nosotros abrimos los párpados, estamos viendo un órgano interno,
¿no? No es un órgano externo. Y al ser un órgano interno, es una mucosa la superficie. Entonces, es una superficie que para estar sana, para que las células de la superficie estén sanas, tienen que estar húmedas. Si tú te duermes con la boca abierta todas las noches de tu vida, vas a empezar a tener cambios en las células de la lengua, de los cachetes, etcétera. Es lo mismito que pasa en el ojo. Entonces, el ojo tiene que tener, en primer lugar, una buena oclusión, o sea, tus párpados tienen que poder estar en una posición correcta, con las características correctas para permitir una oclusión de párpados al dormir, O para sea, que poder estén bien parpadear bien, cerrados. Las exactamente. personas que duermen con los ojos semiabiertos Pueden es tener un problema. muchísimos problemas, exacto. Y la otra cosa es que tenemos diferentes glándulas que secretan diferentes partes de la lágrima. Y la lágrima tiene una parte de moco, que las producen unas glándulas de moco, que eso va como pegado a la superficie del ojo. Encima de eso hay una parte de agua, que la producen otras glándulas. Y hasta enfrente, en contacto directo con el aire, por así decirlo, con el ambiente, hay una capa de grasa. Entonces, para que la lágrima tenga las características que hacen que yo cierre el ojo, lo abra y la lágrima esté repartida por toda la superficie y me permita ver bien, tiene que estar sanas las glándulas, tienen que producir la cantidad adecuada y estar en la proporción adecuada a las diferentes partes de la lágrima. Porque si no, empieza a haber lo que llamamos ojo seco. Y ojo seco significa que la lubricación no es la adecuada. No necesariamente significa que no hay suficiente lágrima, sino que a lo mejor la lágrima no es de la mejor calidad, que a lo mejor la lágrima se está evaporando, por ejemplo, en los pacientes que tienen este problema de que no ocluyen los ojos adecuadamente, que tienen ya el párpado separado del globo ocular, que era otra cosa que te explicaba que es súper frecuente, etcétera, etcétera. Entonces, el ojo seco en general es que no tiene la lubricación adecuada para que la superficie funcione bien. Y el ojo seco es algo que la gente dice, X, es como la piel seca, me pongo un gotitas. lubricante. No, el ojo seco es súper complejo porque tiene que ver con inflamación crónica, tiene que ver con que las glándulas también obviamente envejecen, obviamente también se atrofian, también pueden tener toxicidad por algunos medicamentos que utilizamos en la superficie del ojo, etcétera. Entonces, el ojo seco no siempre es fácil de tratar, pero sí se puede tratar y sí se puede mejorar la calidad de vida. Y está súper estudiado que las personas con ojo seco tienen una disminución de la calidad de vida por muchas cosas. La primera, porque están rojos. A la gente no le gusta el aspecto del ojo rojo. Entonces, primero, porque están rojos. Segundos, porque, por ejemplo, tienen todo el tiempo o ardor o picor o sensación de que se les metió una arena o una basura, o les está lagrimeando. Eso es algo que muchísima gente no entiende. Cuando el ojo está seco, se irrita. Y una de las respuestas del ojo es lagrimear. Entonces tú puedes tener el ojo seco y estar lagrimeando. Eso no puedo tener ojos secos si estoy lagrimeando. Exactamente. Claro. Pero eso también es súper frecuente que las personas empiecen a lagrimear. Oye, ¿y cuando te da comezón, por ejemplo, en la orilla de las pestañas, ese tipo de cosas, ¿es parte de eso o es diferente? Sí, hay una parte que es súper, súper frecuente. Como el 60% de los adultos tiene una cosa que se llama blefaritis. Y en un súper resumen de una enfermedad que es bastante compleja, básicamente la parte de la grasa que te expliqué de la lágrima que va hasta enfrente para evitar que se evapore, porque justo necesitamos que haga una capita y que se quede para que nosotros podamos ver a través de ella. Hay unas glándulas que se llaman glándulas de Meibomio que terminan o salen justo en la orillita del párpado, en la línea de agua, donde muchas personas se maquillan, que se hacen una rayita adentro. Ahí hay unos puntitos blancos que son las salidas de estas glándulas. Entonces, ahí donde hay pestañas, donde están esas glándulas, puede haber una inflamación crónica que se parece un poco al acné. Entonces, ¿qué es? Es como una infección con inflamación de bajo grado, donde hay una alteración de la seborrea, donde hay descamación, donde está la piel inflamada, y esto obviamente no solo provoca ojos secos, sino que también provoca molestias en los párpados y también puede haber aparición de perrillas, que se vea el ojo como con una línea roja todo el tiempo y que si nosotros los ponemos en el microscopio tienen descamación, etcétera. Y eso casi siempre se asocia a muchas molestias del párpado de adentro, a tener los ojos rojos y a sentirlos secos. Yo creo que una cosa muy importante es
muchas de estas cosas que estás mencionando nosotros las desestimamos. Y bueno, no quiere decir que siempre hay que tener urgencia, pues que no es una emergencia. Pero si pasa una vez y no vuelve a suceder, ok. Pero si hay algo que pase y se repita, acordémonos que estas cosas y todo lo que está mencionando Dani son síntomas. Y entonces los síntomas ustedes los podemos paliar, los podemos calmar, los podemos disfrazar, los podemos hasta desaparecer, pero eso de ninguna manera significa que la causa de que es síntoma esté siendo atendida y solucionada. Entonces, yo sí soy en lo personal muy creyente de la cultura de la prevención y sí creo que sale mucho más barato en tiempo, dinero y esfuerzo ir a una consulta médica y decir, siento esto y me dolió esto, pregunten en mi familia porque soy una necia. Dije, perdóname, pero sale más barato eso que después vayas a urgencias por una cosa que aunque no sea grave, pues simplemente por el nivel al que llegó, la premura, etcétera, te va a quitar más tiempo, no lo controlas tú qué día te va a suceder, por lo tanto, por esto que digo de tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, creo que esto es importante. Y más ahora, y esto es un punto que quiero preguntarte, que además las técnicas de diagnóstico han avanzado impresionantemente, ¿no? Estaba viendo a alguien en un tema de innovación empresarial, ni siquiera tenía que ver con cosas médicas, que estaban presentando un equipo con inteligencia artificial que te ve el ojo y puede predecir muchísimo tiempo antes si tienes posibilidades de desarrollar un glaucoma, porque la cantidad de imágenes que procesan para comparar es tan grande que tiene una base muy sólida para ver cosas muy sutiles, y esta técnica la están usando en cáncer, la están usando en infarto, etcétera. Pero como esto, yo fui, y este es otro punto que vamos a tocar, fui a ver la graduación de mis lentes, a hacerme unos lentes adicionales, y fui con el oculista, que no es lo mismo, nada que ver. Bueno, sí que ver porque colaboran, pero no son lo mismo. Y mismo el oculista, yo ya veía cosas y decía, y esto yo nunca lo había visto, ¿y por qué me está detectando esto? ¿Por qué me está checando? ¿Por qué está viendo esto? Ha avanzado mucho el diagnóstico, ¿no, Dani? Muchísimo. Muchísimo. Los diagnósticos que hacemos de enfermedades enfermedades que nos importa poder diagnosticar e intervenir de forma oportuna, porque así es la única forma en la que podemos evitar perder visión. Lo que nosotros queremos hacer, el objetivo de que tú te revises es que no pierdas visión, que no llegues nunca a perder visión y que podamos oportunamente hacerlo. Entonces, hoy en día tenemos tecnología que nos permite hacer diagnósticos, por ejemplo, de glaucoma, hasta 10 años antes de que clínicamente en una revisión alguien pueda asomarse a través de tu pupila a tu nervio óptico y decir, tienes glaucoma. Wow. 10 años antes yo te puedo hacer un estudio y poder ver cambios en tu retina, cambios en tu capa de fibras nerviosas, cambios en tu complejo de células ganglionares, que son partes del ojo que se afectan con el glaucoma, por ejemplo, y decir, aquí hay datos de glaucoma muy temprano, podemos intervenir, podemos frenar y evitar el daño visual, y ese es el objetivo. Por otro lado, si tú eres una persona que tiene tu mamá o tu abuelita o tu tío se quedaron ciegos por degeneración macular o tenían degeneración macular, entonces tú puedes ir a tu consulta, te pueden revisar la retina y que clínicamente no se vean tantos cambios y hacer un estudio adicional en el cual podemos ver cosas igual muchos años antes de que los podamos identificar, incluso nosotros en una revisión, o mucho menos el paciente con síntomas. Entonces, algo que yo siempre trato de comunicar de la forma más clara es, la mayoría de las causas por las cuales te puedes quedar ciego no te van a dar síntomas. La única forma de evitarlo es hacer medicina preventiva. Y las personas tienen como mucho miedo, muchísimas veces también hay como un miedo, que lo entiendo perfectamente, de hacer diagnósticos, porque entonces sienten que si nadie los diagnostica, no lo tienen, ¿no? Pero, ¿cómo lo entiendes? Yo no entiendo esa postura, porque es muy humano, Sí. y a mí me pasa, ¿eh? Yo siempre estoy criticando a la gente, porque no lo entiendo, que dice, no, es que, oye, ¿ya hiciste tu testamento?
No, pues que ya quieres que me muero, que no, o sea, es como que invocamos el, pero yo que critico, acabo de hacer un viaje y me estaban diciendo, alguien me estaba diciendo, pero cómprate un seguro, es muy barato y bla, 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 vale la pena, y me ha dicho así. Entonces, oye, ¿qué seguro me recomiendas? Ok, tal, tal, tal. Y en ese momento dije, y me decía, ¿ya lo compraste? Le dije, no, es que siento que, y dije exactamente lo mismo que los demás, y que no estamos exentos. Está esa cosa que no entiendo, porque de nuevo, es una cuestión de prevención, no estamos invocando nada, pero esta cosa que yo no sé si es un prejuicio mío, pero siento que además en género es particularmente común en los hombres, si no me entero, no existe. ¿O para qué me preocupo? Si busco, encuentro. O sea, ¿qué lógica es esa, no? No, busquemos, porque si buscamos y encontramos, resolvemos. Si no lo encontramos, pues no hay manera de resolver y quizás cuando nos demos cuenta ya es demasiado tarde. Totalmente, o sea, algo como la degeneración macular, por ejemplo, si tú encuentras a alguien que tiene factores de riesgo como antecedentes familiares, que fuma, que vive con fumadores, que se ha expuesto a la luz del sol sin protección durante muchos años y le ves algunos cambios en la retina súper tempranos, tú puedes iniciarle tratamiento con antioxidantes orales, puedes darle recomendaciones dietéticas, puedes darle recomendaciones de protección de UV y eso realmente está súper estudiado con estudios que están validados en todo el mundo de tener la calidad suficiente, que eso evita que progreses a una enfermedad que te pueda dejar ciego. Si Y hay nos, alimentos que te sirven, sí, por supuesto. Todo, o sea, yo siempre, la forma más fácil de entenderlo es la siguiente, y es real, y esto está súper estudiado para todas las enfermedades crónico-degenerativas oculares y neurodegenerativas como el glaucoma, y es todo lo que te hace bien al cuerpo, te hace bien a los ojos. Entonces, por ejemplo, hacer ejercicio aeróbico y de fuerza, comprobadísimo que tienes menos riesgo de desarrollar glaucoma, tienes menos riesgo de desarrollar retinopatía diabética, tienes menos riesgo de desarrollar muchas enfermedades oculares. Tener buen manejo del estrés, también mucho menos riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Estar en un peso adecuado, menos riesgo de presentar esas enfermedades. Tener una alimentación variada, rica en frutas y verduras, rica en antioxidantes, rica en omega 3, hace toda la diferencia. O sea, evidencias estadísticamente significativa en estudios serios, ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, sí hace muchísima diferencia. O sea, son cosas de la vida diaria que hacen toda la diferencia. La protección solar. La gente no se toma en serio la protección solar y la protección solar es básica para que no te aparezca desde cáncer en piel de párpados, cáncer en superficie ocular, melanoma en diferentes partes del ojo, para que las cataratas avancen de forma más lenta o relente, hacer un poco algo que sí, todo mundo vamos a acabar teniendo cataratas en mayor o menor proporción, pero esto va a hacer que a lo mejor a los 50 no me tenga que operar y me puede esperar 10 años o lo que sea. Y algo súper importante, acaban de salir unos estudios hace un par de años que son ensayos clínicos aleatorizados que hablan del el poder de la meditación en controlar la progresión del glaucoma y la presión intraocular, por ejemplo. Entonces, o sea, sí hay muchas cosas que podemos aplicar en nuestra vida diaria que le van a hacer bien a todo. Y la meditación está estudiada en otras enfermedades neurodegenerativas, en otras enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, como que siento que todavía hay bastante resistencia a este sí tipo se de piensa cosas. que es así como, ¿qué es eso esotérico, no? No, Exactamente. si yo soy pragmático, etcétera, etcétera, váyanse al episodio que tenemos con Ángel sobre meditación, que además vienen técnicas básicas y viene una liga para que hagan su primera meditación, etcétera, etcétera. Porque sí es cierto. Y pues sí, confieso que me da un poco de risa porque tenemos todo, no hay, no sé, llevamos más de una veintena de episodios, no sé cuántos, llevamos un montón de episodios y yo creo que no ha habido uno, muy poquito, salvo de otro tema que no tenga que ver con el cuerpo, digamos, pero todos, todos, todos enfatizan de diferentes formas lo mismo: alimentación, ejercicio y cuidado de nuestra mente. Y que ese es, si recuerdan, de inicio lo que nosotros tratamos de promover, que dado que esta nueva longevidad nos agrega, para mí felizmente,
años, décadas de vida, pero el cuerpo no está preparado. O sea, lo decía un poco de broma Dani, pero hay un artículo muy extenso en una edición de The Economist, que fue dedicada a la longevidad, que explica que efectivamente la naturaleza humana física del cuerpo es de ciertos tiempo y con ciertos objetivos, y que nosotros hemos ido desafiando esto, pero eso trae otras implicaciones. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que esa etapa pues que estamos teniendo y que, como digo yo, gracias, pues la podamos disfrutar y vivir plenamente, ¿no? Y una de estas es el cuidado de los ojos. ¿Cada cuándo tenemos que checarnos y cómo nuestra salud visual? No, absolutamente. Y nada más agregando a lo que tú dices, esta nueva longevidad llega con muchísimo más demanda visual. O sea, no es solamente que viva Claro. la gente más años, sino que no es la persona de 70 años, no está ahora en una silla de ruedas, en un cuarto, en un asilo. O 100%. sea, muchísimas personas de más de 70, 75, 80 más años son activos de diferentes Muy. formas, no necesariamente laboralmente, pero viajan, tienen diferentes tipos de actividades con demanda visual. Leen, tejen, cocinan, hacen No, y un además millón el de mundo cosas. es visual porque hay Exactamente. pantallas para todo, etcétera, Exactamente, o sea, el ¿cierto? 80% de la información que recibe nuestro cerebro del mundo es visual. Eso es muchísimo. Entonces, ¿Cuánto? 80%. Wow. El 80% de la información es visual, exacto. Y de nuestro aprendizaje desde que somos niños y toda la vida. Pero aquí lo importante es, no es lo mismo tener 70 años y poder ver 20/20 de lejos, 20/20 de cerca y hacer tus actividades, que tener 70 años y tener un ojo perdido por degeneración macular y tener el 30% de tu campo visual por glaucoma y tener la visión muy, muy disminuida por retinopatía diabética no controlada. Eso impacta la calidad de vida, impacta las posibilidades de lo que puedes hacer, impacta económicamente lo que vas. Entonces, lo que yo siempre les digo es, desde que nacemos, ya sé que eso no es el tema, pero desde que nacemos tenemos que revisar los ojos, ¿no? Se revisan, la primera revisión de los ojos debe ser a las 4 semanas de un bebé, que se llama tamiz visual oftalmológico, donde básicamente checamos que el órgano esté íntegro, que no haya malformaciones y que no haya ninguna intervención temprana que debemos de hacer. Y de ahí, si tú cada año vas al oftalmólogo, aunque no necesites lentes, aunque veas perfecto, aunque te sientas bien, cada año vas al oftalmólogo, puedes encontrar cualquier tipo de enfermedades de forma oportuna. Tratarlas desde temprano, tratarlas desde antes de que tengas síntomas y entonces poder como justamente disfrutar de tu visión toda la vida. Y yo de verdad sí tengo pacientes enormes, grandísimos, de más de 100 años que están operados de catarata, ven bien, son felices, etcétera. Y tengo pacientes de 50 años que tienen ceguera bilateral por glaucomas agresivos, que tienen ceguera bilateral por retinopatía diabética no diagnosticada, no controlada. Entonces, es toda la diferencia del mundo poder evitar la pérdida visual. Claro, y o sea, véanlo en positivo en el sentido de, por supuesto, una parte muy importante de hacer esto es evitar enfermedades, pero véanlo también, mantener lo que tenemos, o sea, si tú tienes algo que es preciado, lo vas a cuidar, o sea, vean las cosas en su vida que son valoradas y las cuidan y les dan su tratamiento, su mantenimiento, lo que sea, las limpias si son materiales, etcétera, es lo mismo, o sea, si valoramos, y a mí me impacta mucho porque voy a decir algo que los cardiólogos me van a ahorcar, pero es un símil nada más. Cuando comparas una bomba como es el corazón, que sin esa bomba no existimos y es muy importante, pero a mí para empezar, el cuerpo humano me parece una cosa absolutamente milagrosa. Pero cuando te describen el ojo y cuando ves todo lo fino de la maquinaria que involucra poder ver porque además es ver, pero interpretar y luego cómo se cambia esa señal. No voy a pedir que me lo expliquen, creo que nunca lo he entendido y no lo voy a entender, pero si entra al revés y luego se endereza, o sea, todas esas cosas que tú dices, qué máquina tan prodigiosa es, cuántos componentes tiene, de qué nivel de precisión. Oigan, si no valoramos eso y lo cuidamos para preservarlo y para evitar que se descomponga, yo creo que algo tenemos que reflexionar, ¿no crees?
Sí, totalmente. O sea, el ojo es una extensión del sistema nervioso central, que es el cerebro, entonces así cuídenlo. ¿Hay un recurso, recomendaciones adicionales para quienes quieran cuidar más o cuidar mejor de su salud visual? O sea, la primera, sin duda, yo les diría, aunque no tengan síntomas, vayan a una revisión ocular por lo menos una vez al año, que vean su agudeza visual, su capacidad visual, que vean su graduación, que vean la superficie ocular, que les tomen la presión, que les revisen si tienen ciertos factores de riesgo para enfermedades, que revisen su retina, etcétera, etcétera, por lo menos una vez al año. Esa es la primera. La segunda, pregunta en tu familia. Si en tu familia tú sabes que hay o hubo personas que perdieron la visión por cualquier causa, identifica. Hay ciertas enfermedades que te ponen a ti en un riesgo mucho mayor de padecerlas, pero la excelente noticia es que hay muchísimas intervenciones tempranas. Entonces, mientras más temprano intervienes, más evitas que haya una pérdida visual. Entonces, esa es la segunda cosa. La tercera es, algo que a mí me encanta decir, es que todos nos debemos de limpiar los ojos. Nos lavamos los dientes, nos lavamos abajo de las uñas, nos ponemos hilo dental entre las muelas, pero nadie le hace caso. O sea, las mujeres que se maquillan, o las personas que se maquillan, probablemente es distinto, pero, por ejemplo, las personas que no usan maquillaje y no se desmaquillan, pues medio que se lavan la cara y así, pero nadie realmente cuida de sus párpados, cuida de sus pestañas, y eso, aunque suena como una cosa súper tonta, no tienes idea No, de no lo había cuánto pensado. cambia una persona que tiene una adecuada rutina de cuidado de pestañas y párpadas en cuanto a ojo seco, blefaritis, que son cosas que vemos todos los días, muchísimos, y que afecta la calidad de vida. Pero lo que les diría es, sí vayan, y lo que tú dijiste es muy importante, no es lo mismo irse a revisar los lentes con un optometrista que irse a hacer una revisión del órgano, tanto de forma funcional, anatómica, etcétera, con un oftalmólogo. Los optometristas son maravillosos, trabajamos en equipo con ellos. Ellos son en México, porque no sé exactamente cuál sea el alcance de aquí, pero tienen diferentes tipos de entrenamiento y diferentes alcances según donde se hayan entrenado. En México, su alcance es, son expertos en lentes de contacto, son expertos en algunos tratamientos visuales, en algunos tipos de terapia visual, absolutamente, pero el experto en poder hacer un diagnóstico anatómico y un tratamiento de condiciones como glaucoma, degeneración macular, catarata, etcétera, es el oftalmólogo. Entonces, sí les diría que no lo dejen hacer, porque también hay muchos pacientes que me dicen, ¿cómo? Pero llevo todos estos años yendo a hacerme los lentes, perdón, y nunca me habían dicho que tenía la presión alta, o nunca me habían dicho que tenía el nervio óptico excavado, nunca me habían dicho que tenía drusas en la retina. Entonces no es lo mismo. No se confíen, vayan con un oftalmólogo una vez al año y eso en la mayoría de los casos va a lograr hacer intervenciones tempranas. Va a ser una diferencia. Una cosa que yo les recomiendo, y aquí sí, aunque no soy oftalmóloga, sigan a Daniela en redes sociales. Es espectacular lo que hace. Tiene muchísima información. Además la hace, ya lo escucharon ustedes, tiene una capacidad didáctica increíble. Entonces, sus cápsulas bien hechas, con muy buena información, etcétera. No la pierdan. ¿Dónde te encuentran? Muchas gracias. Sí, en Instagram estoy como @DRA.Daniela Álvarez, que es doctora Daniela Álvarez, y ahí es justo donde comparto. O sea, el objetivo de la cuenta realmente es ofrecer información de salud visual a la cual la mayoría de las personas no tienen acceso. Hay muchísimos mitos alrededor de la visión y como justo desmentirlos, dar información y invitar a la gente a hacer medicina preventiva, que creo que es el futuro. A mí me quedan un montón de cosas en el tintero. Me quedan la relación de la salud visual con las enfermedades crónico-degenerativas. Me queda, bueno, no, me echaría otro rato dando la lista, pero yo espero, cruzo los dedos y confío en que no será la última vez que Daniela nos acompaña. Te estoy comprometiendo. No, por supuesto. Las enfermedades sistémicas, el uso de pantallas, todo eso, hay muchísima información que saber. Con muchísimo gusto regreso. Sí. Yo de verdad soy una apasionada de la medicina preventiva, entonces con muchísimo gusto. No, y tu capacidad para transmitirla además. Muchísimas gracias. La doctora, ustedes saben que nos
regalan su tiempo y su conocimiento en aras de que estemos mejor. Entonces hay que aprovecharlo y valorarlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Nuestra visión es clave, ya lo vimos, para una vida plena e independiente. Y como nos lo ha explicado Daniela Álvarez Asensio, la doctora Daniela Álvarez Asensio, con prevención y atención podemos seguir viendo al mundo con claridad. Si algo quedó ahora sí que claro en esta conversación, es que nunca es tarde para cuidar nuestros ojos y que las revisiones oftalmológicas deben ser parte de nuestra rutina de salud. Y aquí me gustaría apuntar, no necesariamente, porque yo me hago chequeos, muy buenos chequeos anuales, pero yo considero los chequeos un punto de partida y después del chequeo voy con el especialista de los 2 o 3 temas que en mi caso son claves y uno justo son la parte de los ojos. Entonces no se quede nada más porque la revisión del chequeo es una mirada. Hay que entrar cuando sí se requiere más a detalle. Entonces, hagamos esto parte de nuestra rutina de salud. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hablando en Plata. Y como siempre, les invito a seguirnos en hablandoenplata.mx y en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.